¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ha habido un tema que en las últimas semanas ha saltado mucho en las noticias. Ha habido artículos de webs, de noticias, de periódicos, ha salido en tele, en todas partes, que es muy sorprendente, es interesante, es un poco polémico, que es básicamente si el tiranosaurio era tan inteligente como un primate, que podía haber sido tan inteligente como un primate. Así que hoy con mi té os lo voy a explicar. Y ya está. Bueno, vamos a ver. Hace unos días, llegó un poco tarde, lo sé, ya os dije en un vídeo anterior que quería hablar de este tema, pero claro, tenía que informarme sobre el tema, leerme el artículo. No puedo hablar de los temas sin informarme mínimamente, por mucho que sean de mi especialidad. Esto es de mi especialidad porque es dinosaurios y es paleobiología de dinosaurios, pero es neurología aplicada, o sea, es neurología comparativa. Entonces yo de ese campo no tengo ni idea. Pero de hacer inferencias y hacer reconstrucciones de dinosaurios sé un poco porque llevo ya muchos años trabajando en ese tema. Fue parte de mi tesis doctoral, de mi tesis de máster, con lo cual hacer inferencias es algo que hago constantemente. Y además para hacer ilustraciones también hago inferencias todo el rato para poder hacer reconstrucciones de fauna prehistórica que sean lo más correctas posible, que sean lo más rigurosas posible. Entonces, con ese punto de vista vamos a analizar el artículo. El artículo está publicado en el Journal of Comparative Neurology. La autora es Susana Herculano Husell, que tiene un montón de publicaciones sobre neurología comparativa en animales actuales y ha hecho muchos estudios de neurología comparativa también en homininos, en el linaje del que formamos parte nosotros, y me parece que hace muy buen trabajo. Ahora, el artículo yo le pongo bastantes peros por lo que son las inferencias, por lo que son el margen de error que puede haber o por las decisiones que se toman. Que tiene decisiones tomadas y te lees el artículo y con las decisiones que esta investigadora ha tomado, pues llega a las conclusiones que llega, que son súper interesantes. Pero no tiene por qué ser así. Las decisiones no tienen por qué ser esas y digamos que tendríamos que abrir un poco más el espectro. Igual también tiene que ver con la edición del artículo o con cómo se ha querido vender, porque evidentemente maneja una cantidad de datos que es muy importante, es una gran cantidad de datos la que maneja, pero las decisiones tomadas para llegar a esas conclusiones yo las cogería con pinzas. El artículo reza en su título: los dinosaurios terópodos tenían un número de neuronas telencefálicas parecido al de los primates. Y lo dice como una afirmación. No está entre interrogantes, ni hay un condicional con podrían tener. Esto igual también tiene que ver con el hecho de que los artículos científicos hoy en día se están volviendo en un poco más propagandísticos, amarillistas de lo que deberían ser, y muchas veces los títulos de los artículos hay veces que incurren en el clickbait. Entonces, igual es cosa de eso. Igual ella no quería poner un título así de categórico, de afirmarlo, ¿no? Pero el título como tal es ese. Básicamente, lo que se hace en este estudio es que se hacen una serie de estimaciones. Se compara en aves actuales, vivas, de las que podemos estudiar, medir perfectamente y demás, y en reptiles vivos hoy en día, que también podemos estudiar, medir sus características, sus capacidades y esas cosas. Relaciona la masa corporal, la masa de lo que pesa, la masa que tiene este animalito, con la masa de su cerebro. Hace una estimación entre, vale, pues este bicho tiene una masa de tantos kilos y su cerebro en proporción son tantos kilos. De esa masa corporal entera, tantos kilos son de cerebro. Hasta ahí todo normal. Se hace una inferencia para ver cuántos
kilos, cuál sería la masa cerebral de los dinosaurios en función de su masa corporal. Y aquí está la primera estimación. No podemos afirmar con la mano en el fuego que la masa media de un tiranosaurio rex adulto era esta o era otra, que estaba alrededor de, pero son estimaciones. Con lo cual, está muy bien tener estimaciones de la masa corporal de un tiranosaurio y decir que sí podía llegar a pesar 9 toneladas o lo que tú quieras, pero como dato de estimación para que te hagas una idea de cómo podía ser de masivo, de voluminoso y de grande ese animal. Es una estimación y como tal debería quedarse en eso, en un dato que ofrecer para hacerte una idea de cómo podía ser este animal. Pero usar una estimación para hacer otra ya da miedo. Porque tú cuando haces una estimación, y yo he hecho estimaciones de peso para mis dinosaurios saurópodos, los Illosaurus y Turriosaurus, durante mi DEA, que es como la tesis de máster, como durante mi tesis doctoral, y te salen márgenes de error. Sabes que siguiendo la metodología que tú has seguido, que puede de por sí ser más o menos correcta y también tiene de por sí la metodología un margen de error, tu peso estaría comprendido entre tal y tal peso. O sea, te da como una especie de margen, de que siguiendo esa metodología podría pesar entre 10 y 15 toneladas o lo que fuera, ¿no? Entonces, eso ya es una estimación de por sí y no es un número exacto, ni es una media real, porque nadie ha ido al pasado y ha hecho pasar una serie de dinosaurios por básculas para ver lo que pesan y para luego sacar una media de esta especie, de media, de promedio, pesaban tanto cuando eran adultos. No tenemos ese dato empírico y son aproximaciones. Entonces, usas aproximaciones de la masa de estos dinosaurios para calcular la masa de su cerebro. Vale. Está bien porque puedes contrastar si esa estimación es más o menos válida, porque tenemos en muchas ocasiones el cráneo conservado y el cráneo tiene la parte del cráneo que conserva, mejor dicho, la parte del cráneo donde estaba dentro el cerebro, que solemos llamar el neurocráneo, tiene dentro lo que es el molde que ocupaba el encéfalo. Vale, puedes ver si eso tiene o no sentido, pero estás ya usando una estimación de peso para calcular una estimación de masa cerebral. La primera conclusión a la que llega es que la proporción entre masa cerebral y masa corporal, a pesar de que la masa corporal es una estimación, en terópodos es parecida, es muy equivalente a la proporción que sale en aves, lo cual no sorprende a nadie, porque las aves también son terópodos, y que, sin embargo, la proporción entre masa cerebral en otros dinosaurios, en concreto habla de saurópodos, en saurópodos sale más parecida a la proporción de reptiles no dinosaurios. Lo cual pues también tiene hasta sentido, porque todos los reptiles hoy en día, lo que tradicionalmente llamamos reptiles, son cuadrúpedos, tienen una cola larga, y los saurópodos también son cuadrúpedos, tienen una cola larga y son animales pues muy voluminosos. Entonces, vale, hasta ahí todo normal. La cosa va que da otro paso y va a estimar el número de neuronas telencefálicas que tendrían estos cerebros. Y para eso se relaciona la masa del cerebro en aves actuales con su número de neuronas, que se puede saber, y la masa cerebral encefálica de reptiles con el número de neuronas, que también lo podemos saber. Y toma la decisión de que, ya que la proporción entre cuerpo y cráneo en terópodos es como en aves, voy a aplicar la proporción entre masa y número de neuronas de las aves. Y ya que en saurópodos la proporción de cráneo, o sea, de cerebro, masa corporal, es más como en reptiles, voy a aplicar el número de neuronas relativa a masa cerebral que hay en reptiles. Porque sí. ¿Y tiene sentido? Si lo piensas, tiene cierto sentido, sobre todo lo de asumir el número de neuronas en terópodos como el de las aves. Pero en saurópodos ya está cogido más con pelos. Es decir, hay más variables para que un animal tenga una mayor masa corporal en proporción a la masa del cerebro, como es la propia construcción del cuerpo. Un bicho cuadrúpedo, con cola larga y demás, al lado de un ave que ya han reducido su cola.
han reducido mucho el peso del cuerpo para poder volar. Hay más factores en la historia evolutiva de estos animales que simplemente el desarrollo cerebral, ¿no? Que esto en primates y en homínidos tiene mucho sentido, porque el desarrollo cerebral es una de las cosas que ocurre en el proceso de hominización. Es algo que podemos, y de hecho lleva mucho tiempo estudiándose en toda la evolución del linaje humano. Pero al comparar reptiles con saurópodos, con terópodos, con aves, hay mucha más diversidad de formas y diversidad de estilos de vida que hay que tener en cuenta. Entonces, básicamente le sale que, evidentemente, le salen un número de neuronas para los saurópodos, que es, pues vale, muy bien, como si tuvieran un estilo de vida de reptiles, porque acabas de aplicar la proporción de neuronas de reptiles. Y para los dinosaurios terópodos, le sale que tendrían un número de neuronas parecidas a los primates. Entonces, hay un ejercicio interesante que es, si tomas la decisión de aplicar el número de neuronas a reptiles a los terópodos, salen cosas diferentes. Evidentemente, si tú cuentas con que la proporción de neuronas por peso del cerebro de un tiranosaurio fuera a ser como la que le aplicas a un saurópodo, salen 446 millones de neuronas telencefálicas. Mientras que si aplicas lo de las aves, evidentemente te sale un número mucho mayor y es de 3.300 millones de neuronas telencefálicas, que es un nivel de primate. Entonces esto se ha ido de madre, se ha empezado a decir que sí eran súper inteligentes los dinosaurios terópodos, se ha centrado la atención en el tiranosaurio, se ha llegado a decir que tenían el potencial de tener lenguaje, de utilizar herramientas, y la cosa se ha ido de madre. Y en realidad no estamos más que observando una estimación, que es una hipótesis de trabajo súper interesante, pero que está muy sesgada en una dirección. Desde el principio usas estimaciones de masa de estos dinosaurios, que no puedes pesarlos. Tienes estimaciones de masa, sobre las que aplicas las estimaciones para calcular el volumen cerebral. Y encima tú decides si le aplicas a los que ya sabemos de por sí que eran dinosaurios más inteligentes, porque de normal, entre los vertebrados, los animales vertebrados carnívoros suelen ser más inteligentes, llámalo, no sé, porque tienen que cazar o por lo que sea, pero son mucho más que meros comensales en la naturaleza. Entonces, de por sí, decides que estos animales les vas a aplicar el número de neuronas telencefálicas de las aves. Aplica el de las aves a los saurópodos a ver qué pasa, ¿no? No sé, es una cosa que me chirría muchísimo. Creo que es una investigación muy interesante. Creo que plantea una hipótesis de trabajo muy interesante y que hay que seguir contrastándolo con otras metodologías. No sé, la verdad es que me llama mucho la atención que la ciencia hoy en día es muy colaborativa y muy interdisciplinar. Y no digo que sea un trabajo mal hecho, pero me llama la atención que un artículo tan rompedor, que quiere ser tan rompedor, solo tenga a ella como firmante y no tenga a ningún otro colega o ninguna otra colega que trabaje en, por ejemplo, paleoneuroanatomía. Que hay gente que trabaja en paleoneuroanatomía y no hay nadie metido en el ajo. Es un artículo en una revista solo de neurología comparativa, donde evidentemente no, igual me equivoco, pero no habrá revisado esto ningún paleontólogo, o igual sí, igual me equivoco. Pero vaya, que me llama la atención de que no participen activamente en el artículo gente que conozca a los dinosaurios y que sea un mero ejercicio de inferencias, que está muy bien, ya os digo, como artículo está bien y plantea una hipótesis muy interesante, pero es una inferencia sobre una inferencia sobre una inferencia, de manera que las posibilidades de error que se van acumulando al final son enormes y no puedes afirmar rotundamente que el tiranosaurio rex o cualquier dinosaurio terópodo podía haber sido inteligente como un primate. Podía o podía no haberlo sido. Entonces estamos igual que al principio. Este artículo dice que tenían el potencial de serlo, pero es que también podían no serlo. Entonces, por eso, si veis que las noticias están volviendo locas con lo de los dinosaurios terópodos, o sobre todo con el tiranosaurio, que siempre lo personifican todo en la figura del tiranosaurio rex, que si podía ser tan inteligente, que se podía haber usado herramientas, son estimaciones
hechas como en una... Es un castillo de naipes súper bonito y súper interesante, pero es un castillo de naipes porque estás apoyando unas inferencias en otras inferencias, en otras inferencias, en otras inferencias, y registro palpable y datos contrastables, medibles y repetibles tiene, pero no tantos como debes tener para afirmar algo tan rotundo. Afirmaciones tan extraordinarias necesitan de evidencia extraordinaria. Y yo creo que aquí pues, se plantea un escenario muy interesante, pero solo eso, un escenario interesante. Y ya está. No me voy a enrollar más, que ya llevo unos minutos aquí con mi té, que se me va a quedar frío. Y nada, quería dejar aquí este comentario sobre este artículo y me podéis poner bajo qué opináis. Como siempre, muchísimas gracias a todas las personas que me apoyáis en el canal, ya sea con vuestros comentarios y compartiendo los vídeos, o ya sea directamente a través de Patreon, miembros del canal, donaciones. Muchas gracias. Y yo voy a seguir con lo mío. Y eso, que nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. You didn't say the magic word.